Te voy a arruinar un mito en menos de 10 segundos. El lado oscuro de la Luna no está oscuro, y aún así es una de las zonas más inquietantes del sistema solar, porque no oculta una base secreta ni una conspiración de película. Oculta algo más perturbador, una superficie brutalmente golpeada, una cicatriz gigantesca llamada Cuenca Aitken del Polo Sur, y un silencio tan absoluto que, cuando Artemis II pasó por detrás de la Luna, la Tierra quedó sin contacto con la tripulación durante unos 40 minutos. Y quédate hasta el final, porque la verdadera pregunta no es qué monstruo se esconde ahí, sino por qué la parte que nunca vemos podría ser la clave para entender cómo nació este sistema solar, y por qué Artemis II no solo fue un viaje alrededor de la Luna, sino una misión para mirar de frente lo que llevamos siglos imaginando mal. Durante siglos, la humanidad vivió mirando una sola cara de la Luna, siempre la misma, no porque la otra mitad estuviera maldita, sino porque la Luna rota sobre su eje al mismo ritmo con el que orbita la Tierra. Por eso, desde aquí, vemos siempre el mismo hemisferio. La cara que no vemos recibe luz del sol igual que la otra. Lo correcto no es lado oscuro, sino lado lejano o cara oculta. Y aún así, el nombre equivocado sobrevivió, porque el misterio vende más que la precisión. Lo increíble es que no vimos esa cara con nuestros propios instrumentos hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 envió las primeras imágenes granuladas. Décadas después, la Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA empezó a construir mapas muchísimo más detallados. O sea, durante la mayor parte de la historia humana, literalmente no sabíamos cómo era la mitad de nuestro propio satélite. Y cuando por fin la vimos, descubrimos que no se parecía en nada a la Luna que creíamos conocer. La cara visible de la Luna tiene esas manchas oscuras que todos reconocemos, los famosos mares lunares, enormes llanuras de lava solidificada. Pero la cara lejana es otra historia. Menos mares, más montañas, muchísimos más cráteres y una corteza más gruesa. Dicho fácil, la Luna que vemos desde la Tierra es la versión relativamente suavizada. La que no vemos es el archivo duro, el registro más violento. La cara lejana conserva mejor la historia de impactos del sistema solar, porque allí dominan los cráteres y hay menos superficies volcánicas extensas que hayan borrado ese pasado. Por eso no es exagerado decir que lo que oculta no es oscuridad, sino memoria geológica. Una memoria que en la Tierra casi siempre se pierde por erosión, agua, atmósfera y tectónica. Y aquí entra la parte realmente salvaje. En la cara lejana se encuentra la cuenca South Pole Aitken, o Aitken del Polo Sur, la mayor estructura de impacto de la Luna y una de las más grandes y antiguas del sistema solar. Tiene más de 2.500 kilómetros de diámetro y una profundidad media de unos 10 kilómetros. Es tan inmensa que cubre casi una cuarta parte de la superficie lunar. No estamos hablando de un simple agujero. Estamos hablando de una cicatriz planetaria. Y no termina ahí. Bajo esa cuenca podría haber una masa gigantesca, rica en metal, quizá restos del asteroide que provocó el impacto y que todavía estaría incrustado en el manto lunar. Piensa en eso un segundo. Debajo de la región que no vemos desde la Tierra, podría seguir enterrado el residuo de un golpe ocurrido hace unos 4.000 millones de años. No es ficción, es geología extrema, pero la cara lejana no solo guarda cicatrices, también guarda silencio,
Y eso es oro científico. La Luna puede actuar como un escudo físico contra las emisiones de radio de la Tierra, y por eso la cara lejana es vista como uno de los mejores lugares del sistema solar para hacer observaciones de radio de baja frecuencia. Eso significa que la parte que antes parecía inútil porque no se ve desde la Tierra es, precisamente por eso, un laboratorio privilegiado. Donde nosotros vemos aislamiento, la ciencia ve limpieza. Donde la cultura popular ve oscuridad, la astronomía ve una ventana para escuchar cosas que aquí abajo el ruido de la Tierra nos impide oír. Y sí, esa misma falta de línea directa con la Tierra es exactamente la razón por la que operar allí es tan difícil. Y aquí es donde Artemis II cambia el juego. Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis, una misión de sobrevuelo lunar con 4 personas a bordo. No es un alunizaje, es la prueba humana decisiva para validar sistemas, operaciones y ciencia en espacio profundo antes de los siguientes pasos del programa. Además, su trayectoria no fue un simple paseo orbital. Fue una misión en trayectoria de retorno libre. La nave usa la gravedad de la Tierra y de la Luna para hacer ese gran lazo alrededor del satélite y regresar de manera natural hacia nuestro planeta. En términos narrativos, esto es importante, porque convierte a la cara lejana en un punto de paso real, no simbólico. Para volver, había que pasar justo por el lugar que durante siglos solo existió como especulación. Y hay un dato que dispara todavía más la magnitud del viaje. Durante el sobrevuelo, Artemis II superó el récord de distancia humana respecto de la Tierra. O sea, esta no fue una repetición nostálgica del pasado. Fue una nueva marca histórica. La parte más potente de Artemis II para este tema es que no solo pasó por detrás de la Luna. La misión llevaba un plan de observación lunar afinado para las condiciones reales de iluminación y ángulo de visión del sobrevuelo. Desde esa perspectiva, la famosa cara oculta seguía siendo visualmente un territorio a medias revelado, incluso para quienes estaban allí. Durante ese paso, Orion entró en un apagón planificado de comunicaciones de unos 40 minutos, porque la propia Luna bloqueó las señales de radio con la Tierra. En ese intervalo, la tripulación presenció un Earthset, el momento en que la Tierra desaparece tras el horizonte lunar, y luego un Earthrise al reaparecer. También observaron el borde oriental de la cuenca Aitken del Polo Sur, y al final del periodo de observación, entraron en una alineación que produjo un eclipse solar de casi 1 hora. Ese instante fue útil para estudiar la corona solar y hasta posibles destellos por impactos de meteoroides en la superficie lunar. Ese detalle cambia el ángulo del video por completo. Porque la pregunta ya no es ¿qué hay ahí?, como si estuviéramos buscando una criatura escondida. La pregunta es ¿qué puede ver la ciencia humana cuando vuelve a mirar esa región con preparación, ventanas, cámaras, tiempo real y objetivos geológicos concretos? Y la respuesta es enorme. Artemis II no aterrizó, pero sí volvió a convertir la cara lejana en un lugar observado por humanos, no solo en un mapa. Entonces, ¿qué oculta el llamado lado oscuro de la Luna? Oculta 3 cosas, y ninguna necesita inventos. Primero, oculta la historia más brutalmente preservada de la Luna. Cráteres, cuencas y señales de impactos que ayudan a reconstruir la violencia del sistema solar temprano. Segundo, oculta una anomalía gigantesca como la cuenca Aitken y la posibilidad de materiales profundos, incluso restos metálicos asociados al impacto que la formó. Y tercero,
oculta un silencio de radio tan valioso que podría convertir esa región en uno de los mejores observatorios naturales para estudiar el universo primitivo. Y por eso Artemis II importa tanto. Porque el programa Artemis no va solo de plantar otra bandera, va de aprender a vivir, operar, observar y trabajar en el entorno lunar, con la vista puesta en misiones más ambiciosas. Artemis II fue el paso que volvió a poner ojos humanos en ese trayecto y que preparó el terreno para lo que venga después. Ahora te quiero leer a ti. ¿Qué te parece más inquietante que la cara lejana de la Luna esconda un registro casi intacto de los peores impactos del sistema solar, o que sea uno de los lugares más silenciosos que existen para escuchar el universo? Déjamelo en comentarios, porque voy a estar respondiendo los mejores. Y suscríbete. Si este tema te atrapó, no cierres aquí. Quédate en el canal, porque lo que viene después de la cara oculta es todavía más grande.